Yo tuve el privilegio también de compartir con algunos de los chicos el viernes y yo les decía a ellos que yo soy una persona que por mi carácter me gusta mucho también pensar las cosas, reflexionar, autoanalizarme delante de Dios. Y mi intención con el sermón de esta mañana es precisamente eso. Me gustaría que el Señor me diera el privilegio de que pudieseis entender de la manera mejor posible lo que quiero compartir esta mañana y que precisamente en esa comprensión podáis analizar vuestras mentes, vuestro espíritu, que podáis reflexionar en cuanto a vuestra relación con Dios. Y el título que he puesto al sermón de esta mañana es La gracia no es religión. Y para entender el título del sermón, vamos a tratar en la palabra acerca del profeta Jeremías, ¿vale? Pero antes de meternos en este profeta, voy a dar una pequeña introducción para que entendamos un poco, ¿vale? Y algunos han llamado a este hombre el profeta llorón, a manera de caracterizar precisamente su obra misionera. Pero cuando estudias un poco más a fondo la vida de este hombre, su misión, su trayectoria, te das cuenta de que realmente no es un simple llorón, como dicen algunos. Es un hombre que sufre en su espíritu, en su alma, en su mente y en su cuerpo el desespero que le produce ver el rechazo del pueblo de Dios a Dios, que como consecuencia iba a traer el rechazo de Dios a su pueblo. Y hay que entender de verdad la trascendencia de ese llanto que yo creo, precisamente como os digo, que si nos paramos un momento y reflexionamos, podemos escucharlo aún al día de hoy. Y puede que a lo mejor ese llanto, el eco de ese llanto, fue lo que escuchó uno de los grandes pensadores del siglo XIX, una persona que me gusta mucho, un filósofo y teólogo del siglo XIX llamado Kierkegaard. Y este hombre entendió que la angustia era algo que valía la pena vivir, que la angustia era algo que vale bien la pena llevar, porque sin ella, sin la angustia, viviríamos una vida inauténtica, viviríamos una vida falsa, totalmente alejada de lo que realmente somos como personas, siendo precisamente la angustia en el existir del hombre la que le lleva a buscar la paz, la seguridad y la tranquilidad en Dios. La fe, hermanos, sí, la fe es la que salva. La fe, pero la verdadera fe, la fe en Cristo, en su obra. Y puede que a lo mejor el entender y el aceptar la angustia, el profeta Jeremías en su propia vida fue lo que le llevó a que viviera la vida que vivió. Pero tristemente era una angustia que se hacía más pesada de llevar, como os decía, por la necedad del pueblo. Una necedad que llevó al mismo pueblo de Dios a poner su fe en todo, menos en Dios. Muy triste. Vivir con Jeremías es comprender a su pueblo, su mensaje y sus contrariedades. El profeta tenía mucho que decir a su generación conforme a las advertencias que Dios les daba. Jeremías se concentra en los problemas de haber caído en algo que solemos caer muchos, y es en la religiosidad, en la simpleza, en la dureza de la mente y del corazón. Precisamente llevando lo santo, santo, santo que hemos cantado a la perversión. Ese es el problema de la religiosidad. Jeremías hace un gran esfuerzo para que su pueblo entienda que tiene que volver a Dios. El profeta nos relata en su libro
el desespero de sus propias experiencias personales en todo su ministerio, en todo su proceso. Jeremías es el profeta, el vocero de Dios, con un mensaje tan fuerte para el pueblo, tan fuerte, que ese mensaje en su fortaleza también se suma a la angustia, a su propia angustia. Tanto que vemos en la palabra que el profeta se pregunta: ¿para qué salí de mi vientre? ¿Para qué salí de mi vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Para que mis días se gasten en afrenta? Fijaos, el profeta llega a querer no haber nacido en medio de la angustia que le lleva a vivir en un pueblo necio. Mas, sin embargo, el profeta reconoce que no tiene escapatoria. El profeta es aquel que dice: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Jeremías tenía un llamado, una tarea, un compromiso con Dios metido hasta en lo más profundo de su corazón, como fuego ardiente, dice la palabra, metido hasta en sus huesos. Y aunque trató de contenerlo en su angustia, no pudo. Y voy a dar algo de contexto para que sigamos entendiendo la tarea de este profeta. Tenemos a la nación de Israel después del rey Salomón, ¿sabéis? Una nación unida. Pero a la muerte de Salomón, el reino se divide en dos: el reino del norte y el reino del sur. Por la parte norte tenemos a Israel y por la parte sur tenemos a Judá. Tanto los reyes de un reino como del otro fueron reyes que tributaron a los imperios que más predominaron en aquel entonces, ya fuera el egipcio, el asirio o el babilónico, ¿vale? Y han pasado alrededor de 100 años desde que el reino del norte, Israel, cayó en manos del imperio asirio y fueron llevados en cautivo a tierra extraña. Posteriormente, algunos israelitas escaparon y se fueron a algunos países del norte, y a menudo se les menciona como las 10 tribus perdidas. 10 tribus que se quedaron en el norte y 2 tribus que se quedaron en el sur, en el reino de Judá. Pero es precisamente ahora el mensaje que trae Jeremías al pueblo de Judá. Un mensaje que viene a causa de la pertinencia del pueblo. Una pertinencia que les iba a hacer enfrentarse a ese mismo destino. Pero precisamente me voy a centrar en esto, en el contexto de Jeremías. Y voy a dar un salto hasta el rey Manasés. El rey Manasés fue rey del reino de Judá. Él fue hijo de Ezequías, su padre, que fue un rey bueno. A diferencia de su padre, Manasés fue de los peores reyes que hubieron en el reino de Judá. Y el que más tiempo reinó 55 años. Fue súbdito del imperio asirio, imperio que predominaba para aquel entonces. Manasés restituyó todas las tendencias sincretistas, o sea, concilió, unificó y mezcló todos los distintos elementos de creencias religiosas de las naciones extranjeras. La Biblia nos relata que entre las muchas cosas que promovió este rey, hizo, por ejemplo, rendir culto al sol, al ejército del cielo, algo que llevó de tal manera que hasta en el mismo templo de Jerusalén introdujo una imagen de este Dios. Profanó lo sagrado. Levantó santuarios locales donde se ofrecía culto a Baal y a Asera. Practicó el espiritismo, era dado a las adivinaciones, consultaba con encantadores, brujos, promovía la prostitución sagrada, los sacrificios de niños, algo que hasta él mismo ofreció en sacrificio a uno de sus hijos. Manasés, como rey, como autoridad del pueblo de Judá, promovió el desvío de esta nación. Es más, la tradición dice que fue Manasés quien mandó a cerrar al profeta Isaías. A la muerte de este rey, del rey Manasés, vino su hijo, Amón, y este fue tan impío como su padre.
Amón reinó durante 2 años. Fueron solo 2 años porque el mismo pueblo, su consejo, conspiró contra él y le asesinaron. Y algo que quiero decir, precisamente entre Manasés y Amón, nace el profeta Jeremías. Nace y pasa parte de su juventud. A la muerte de Amón, reina su hijo Josías. Josías, a diferencia de su padre y de su abuelo, por decirlo así, es un rey bueno. Es un rey que realmente está interesado por cumplir la voluntad de Dios. Y es con este rey que Jeremías es llamado al ministerio. Josías llegó al trono a la edad de 8 años. Y con 8 años más adelante, o sea, con 16, era un joven de 16 años que estaba preocupado realmente por obedecer a Dios. Hizo todo lo posible por purgar a la nación de la idolatría y mandó a destruir todos los santuarios y todos los altares. Este rey bueno reinó 31 años y a su muerte vino Joacás, su hijo. Pero ¿sabéis qué? Este rey hizo lo malo otra vez ante los ojos de Dios. Reinó 3 meses y fue quitado por el faraón. Ya no era el imperio asirio, sino el imperio egipcio quien predominaba. Y ponieron en su lugar a su hermano Joacás. Y Joacás, ¿a que no sabéis? También hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y después de 11 años fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor. Ya no era el imperio asirio ni el egipcio, sino el imperio babilónico, quien dominaba aquella región. Luego de Joacás vino Joaquín, que reinó 3 meses y 10 días. Y fue tiempo suficiente para hacer lo malo delante de Dios. Este rey se rinde ante Babilonia y en su lugar ponen a Sedequías. Sedequías es el último rey del reino de Judá. Reinó 11 años hasta que fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor, o sea, el imperio babilónico. Pero este rey también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios usa precisamente este imperio para destruir a su pueblo. Dios entrega a la muerte al reino de Judá, al fuego y a la cautividad de Babilonia. Y esto que os estoy contando, que os puede parecer rollo, es importante que lo sepamos, porque precisamente eso está en la palabra, nuestro fundamento de la fe. Es parte de la historia de lo que somos, de lo que creemos, de lo que en teoría procesamos ser. ¿Nos hacemos llamar cristianos? Pues aquí está el fundamento de nuestra fe. Esto es importante. Esto es parte de nuestra historia. Y también es importante porque, como decía al principio, vivir con Jeremías es comprender la necedad de su pueblo. Este profeta ejerció su labor durante 50 años y en estos 50 años reinaron 7 reyes, de los cuales solo uno hizo lo bueno delante del Señor. Solo uno. Ver esto es ver cómo Judá vivía bajo la falsa seguridad que les daba su religiosidad, de ser el pueblo elegido por Dios. ¿Sabéis? Ellos tenían en su mente que por el hecho de que haber sido elegidos por Dios y que Dios estableció en Jerusalén su templo, Dios nunca se iba a levantar contra lo suyo. Nunca. Esa era la mentalidad del religioso. Mas, sin embargo, vivían de forma contraria a la naturaleza de Dios, despreciando su nombre y rebajándolo al nivel de los falsos dioses. Ver esto nos hace entender la angustia no solo del profeta, sino la angustia de Dios por su pueblo a través del profeta. Pero también nos hace ver su misericordia y su paciencia. Pero hay algo importante en todo esto. Entender y conocer la historia de Jeremías nos hace ver uno de los atributos de Dios y que a lo mejor muchas veces no se predica,
y es su ira. Dios es Dios de ira. Dios es un Dios paciente, pero Dios es un Dios de justicia. Y cuando Él da la sentencia y marca el tiempo para que su sentencia sea cumplida, no hay nada, ni nadie que pueda ir contra esto. No podemos vivir lo revelado de Dios conforme a nuestro propio criterio. No podemos decir que conocemos si nuestras vidas no reflejan su verdad. Eso es religiosidad. No se trata de vivir un ceremonialismo, se trata de reflejar el reino de los cielos aquí en la tierra. Se trata de traerlo de arriba aquí abajo. Y quiero que leamos Jeremías 19. Jeremías 19. El capítulo tiene como título en la Biblia la señal de la vasija rota. Y dice: así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo, de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no había conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocente, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré en esta ciudad por espanto y burla, y todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro, con los que se señalan sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas, por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo, y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová, y dijo ahora a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Ya no había escapatoria para el reino de Judá en los tiempos de Jeremías. Lo más difícil para este profeta no era la dureza del mensaje en sí, sino tener que enfrentarse a la dureza de la mente y el corazón de su pueblo, del pueblo de Dios. Jeremías no solo sufre en su angustia lo que él veía, lo que el Señor le mostraba y lo que sabía que había de venir, sino también Jeremías fue el profeta que soportó desprecios, encierros,
castigos, golpes y demás cosas por causa del mensaje. ¿Sabéis por qué? Porque la sentencia del Dios de salvación iba en contra de la religiosidad del pueblo. Su fe estaba puesta en su propio corazón y no en el Dios de salvación. El capítulo 19, como dije antes, se llama la señal de la vasija rota. Está en nuestras Biblias. Y es una profecía de juicio y para juicio. Algunos señalan que este evento sucede en el último reinado del rey Sedequías. Y como hemos leído, es una profecía de destrucción para el pueblo. Es triste el lugar, la nación, el pueblo en que la santidad de Dios se había hecho proclamar para toda la tierra, se convertía ahora en el reproche y la vergüenza de toda la tierra. Y vamos a ver 3 puntos, ¿vale? Para entender un poco más este pasaje. Hemos dicho que es una profecía simbólica o representativa que consiste en quebrar una vasija. Pero antes, en el capítulo 18, si veis en vuestras Biblias, tiene como título la señal del alfarero y el barro. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque antes del Señor pedirle a Jeremías que comprara la vasija para ser quebrada, el Señor le lleva a Jeremías hasta la casa del alfarero para que Jeremías viera cómo el artesano trabaja sobre la rueda mientras en sus manos moldeaba la vasija. Y aunque la vasija se echa a perder en la mano del alfarero, este hombre vuelve nuevamente a hacerla según le parece que es mejor hacerla. Pero es curioso, en el capítulo 19, esta vasija ya no está en manos del alfarero. Esta vasija tiene que ser comprada. Esta vasija, su barro, se ha endurecido, ya no es moldeable. Y precisamente, como no es moldeable, tiene que ser quebrado. ¿Lo entendéis? La vasija ya no está en manos del alfarero. Por cuanto ha endurecido su cerviz para no escuchar las palabras de Dios, la vasija debe ser quebrada. Y ninguna mano de ídolo, ninguna mano religiosa, social, política, lo que sea, podrá repararla. Porque la misma mano del Dios paciente, ahora con ira, iba a quebrar la vasija. Los versículos 10 y 11 nos dicen: entonces quebrará las vasijas ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Cuidado, hermanos, de que nuestra religiosidad no nos haga endurecer la mente y el corazón. Que nuestro espíritu, por causa de la religiosidad, de nuestra necedad, nos haga endurecer. Pensamos que estamos en el buen camino, conforme a nuestro propio criterio, pero no conocemos realmente la voluntad de Dios. No es lo mismo, escuchadme, no es lo mismo creer ser pueblo de Dios que ser pueblo de Dios. ¿Se entiende? El Dios de ira que vemos aquí reflejado es el Dios que hoy nos ve bajo la gracia de Jesucristo, lo que hemos cantado. Pero la gracia divina, la gracia de Dios para con nosotros, no es licencia para pecar deliberadamente. ¿Y qué significa deliberadamente? Significa adrede, aposta, intencionalmente, a sangre fría, ya que precisamente esta actitud nos puede llevar a endurecer nuestro corazón y a convertirnos en adversarios de la gracia. Adversarios de la gracia, porque horrenda cosa es caer en manos
del Dios vivo, caer en sus manos para ser quebrados por dicho endurecimiento. Hebreos 10 del 26 al 31 dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Esto, antiguo pacto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Nuevo pacto. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Como decía al principio, debemos parar, reflexionar, autoevaluarnos delante de Dios, cada uno. El viernes decíamos con los chicos que la fe, mi fe en lo que creo, en donde estoy cimentando mi creencia, el conocimiento de Jesucristo, eso es lo que me trae libertad y salvación. Pero la fe, aunque podemos reunirnos y tener en común la misma fe, mi fe no es tu fe. Cada uno tiene que hacer por ejercitar su fe. Si realmente anhelamos conocer, tenemos que preguntarnos si realmente anhelamos conocer a fondo la implicación de la obra de Cristo para nuestras vidas. Si la coherencia de lo que creemos se refleja también en lo que hacemos. Si nuestra confianza, como decía antes, está puesta en el Dios de nuestra salvación o está puesta en lo engañoso de nuestro corazón. Pablo dijo a Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segundo punto, el lugar donde tiene que quebrar la vasija. Hemos leído que se llama el Valle del Hijo de Hinnom. Y este sitio no es cualquier sitio, es un lugar que tiene relevancia y que da importancia a dicho acontecimiento. El por qué el Señor pide a Jeremías precisamente que parta esa vasija de barro duro en este valle. Los versos 2 al 4 dice: y saldrás al valle del Hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido, ni ellos, ni sus padres, ni los reyes, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Como hemos visto en el contexto, muchos reyes venían haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Dejaron de mirar a Dios para mirar lo engañoso de su corazón. Dejaron de ser las vasijas que se moldean en las manos del alfarero supremo para ponerse en manos de hombres y de ídolos. El Señor de los ejércitos habló y dice que retumbarán los oídos de todo aquel que oyere su sentencia. Dios ha sido muy paciente, pero ellos enajenaron. ¿Qué significa enajenaron? Que se dieron el derecho, que dieron el dominio a otros dioses y a otras cosas, llenando el valle de Hinnom con sangre de inocentes. ¿Y a qué se refiere con inocentes? El verso 5 nos lo dice: que quemaron con fuego a sus hijos en holocausto a Baal, cosa que Dios no les mandó, ni habló, ni vino a su pensamiento. Y esto es algo que ellos ya sabían de antemano, porque con Moisés en Levítico, Dios ya les había dicho que esto no era parte de su naturaleza. Levítico 18:21 dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová.
No contamines el nombre de tu Dios, era el mandato. El Dios de Israel, Dios único y verdadero, no tenía absolutamente nada que ver con las prácticas y las creencias religiosas que otros seguían. Pero ellos dieron el nombre de Dios a divinidades falsas, crueles y sanguinarias, que exigían el sacrificio de víctimas humanas entre sus devotos. Y esto no era el carácter de Dios. El pueblo lo sabía de antemano. Dejaron de ver al único Dios, al Dios de su salvación, para mirar lo que en su propio corazón les parecía justo. Tanto que quemaron a sus propios hijos. Ofrecieron a sus hijos en sacrificio a Moloc. Por causa de la religiosidad, perdieron el enfoque verdadero de la gracia. Moloc, que significa rey y señor, era el ídolo de los amonitas y se representaba con una estatua de bronce muy alta. Descansaba sobre un pedestal o un trono, todo del mismo material. Su cabeza era semejante a la de un becerro y llevaba una corona, y sus brazos se extendían en actitud de abrazar a los que se acercaban a él. ¿Y cómo consistía este acto religioso? ¿Cómo consistía esta ceremonia? Pues precisamente calentaban por dentro con fuego esta estatua, y una vez caliente, muy, muy caliente, el pueblo de Dios ponían a sus hijos vivos en sacrificio. Quemaban vivos a sus niños. Es muy fuerte. ¿Hasta dónde nos puede llevar precisamente el dejar de mirar a Dios? Sus devotos, entre ellos el pueblo de Dios, como os digo, sacrificaban a sus hijos. Entregaban a sus niños a un Dios que no era Dios. ¿Pensáis que es incoherente después de haber recibido la verdad? Una pregunta, ¿acaso somos nosotros igual? ¿Tenemos levantados altares a otros dioses? Altares en los que no necesariamente tiene que haber una estatua o una imagen, y eso lo sabemos. A lo mejor son cosas que nos hacen sentir seguros en nuestro propio criterio religioso. Nos acomodamos y hacemos a Dios conforme a nuestra imagen, cuando somos nosotros hechos a su imagen. ¿Lo entendéis? Será necesario que haya en nosotros un anhelo continuo por honrar, por conocer, por medio de su palabra, al Dios verdadero. Dios que se refleja, se manifiesta y se revela tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es el mismo. Dios es el mismo. Dios no cambia. Y hago una pregunta un poco más contundente, precisamente con la intención de que analicemos nuestras vidas. ¿Habremos nacido de nuevo? Hermanos, ¿habremos nacido de nuevo? ¿Recordáis a Nicodemo? Visita al Señor Jesús de noche y Jesús le revela una gran verdad y le dice a este hombre que debe nacer de nuevo. Juan 3 nos relata este encuentro. Y Jesús le dice a Nicodemo que para ver y entrar al reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Y a lo mejor cualquiera pensaría que esto no era necesario para Nicodemo, ya que el mismo Jesús reconoce a Nicodemo como maestro de la ley judía. Tenía todo el entendimiento de la ley, pero a Nicodemo le faltaba nacer de nuevo. No sé cuántas personas habrán aquí por primera vez y esto les puede sonar un poco raro, nacer de nuevo.
¿Acaso es que tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Es una propuesta ridícula e imposible. Pero en realidad, lo que Jesús nos quiere hacer ver, o lo que Jesús quiso hacer ver en principio a Nicodemo, es que su condición de aparente privilegio de conocimiento de las cosas espirituales a un nivel religioso no le iban a servir para las cosas eternas. Hermanos, uno de los atributos de Dios es que Él es eterno. Y en su naturaleza, y en su gracia, y en su conocimiento, nosotros estamos llamados a la eternidad con Él. ¿Pero será esto verdad para nosotros? Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Tenía que entender y vivir las cosas conforme a la voluntad de Dios. Tenía que nacer de nuevo. Tenía que partir de cero. Pero ahora, desde un punto de vista superior y revelador. Así como el nacimiento físico, natural, biológico, de un individuo que llega por primera vez a un mundo totalmente desconocido. No elegimos cuándo nacer, cómo, en qué lugar, ni siquiera el nombre que tenemos. Pero de la misma manera como este nacimiento natural a un mundo desconocido, para ser parte de una familia con un cuerpo que tiene potencialmente todo lo necesario para respirar, para beber, para alimentarse, el segundo nacimiento, que no es físico, sino es un nacimiento espiritual, el individuo experimenta lo que es ser una nueva criatura, con un enfoque totalmente diferente, que deja de mirar esta vida sin esperanza y que busca en todo tiempo agradar a Dios, saliendo de la religiosidad para tener una relación con lo eterno. Eternidad, que lo compartíamos el viernes, que se hace palpable desde ya. Desde ya. Se hace palpable desde ya. Estamos llamados para formar parte de una familia diferente, la familia de Dios. Es el nacimiento que completa la existencia de nuestro ser, donde hay alimento disponible, para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Y es ahí precisamente donde está nuestra seguridad. Romanos 12, del 1 al 2, dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Volvamos a Jeremías, el valle del hijo de Hinnom, en los que los niños eran ofrecidos en sacrificio a Moloc. Este valle está situado al sur de Jerusalén, fuera de las murallas de la ciudad. Y en los tiempos de Jesús, este valle se convirtió en el vertedero de los desechos. Era el lugar donde echaban la basura, inclusive habían hasta cuerpos de animales muertos. Es en este lugar donde Dios le pide a Jeremías que salga por la puerta oriental para que proclame la profecía, la sentencia. Y él dice que a los ancianos y sacerdotes. ¿Por qué? Porque antiguamente era costumbre que los ancianos y los sacerdotes, como señal de sabiduría, se sentaran en las puertas, en las salidas de la ciudad para compartir o juzgar asuntos civiles y religiosos. Así que una vez estando ahí, el Señor le dice que a ellos les diga que así como en ese lugar, en ese valle, llenaron con sangre de inocentes, matando a sus ídolos,
sea, matando humanos por sus ídolos, ahora Dios iba a llenar toda la ciudad con muertos que traería como causa de su justicia. Es por eso que Jeremías en el verso 6 dice que ya no se llamará más el Valle de Hinnom, sino el Valle de la Matanza. Pero aquí hay algo que de verdad me gustaría que pudiéramos ver, precisamente para que veamos cómo la religiosidad nos distorsiona y nos hace ver las cosas como no son. Cómo podemos coger verdades, principios fundamentales de la palabra y desenfocarlas para hacer algo totalmente contrario que va contra la naturaleza de Dios. Sabéis que este sistema de purificación fuera del campamento, fuera de la ciudad, era algo que ya se enseñaba en Éxodo y en el Levítico. En el ritual de la expiación, o sea, la eliminación de la culpa y del pecado a través de un tercero, se enseñaba a través de la ley que la ofrenda que se ofrecía por el sacrificio, por el pecado, su sangre tenía que ser introducida en el templo, ¿vale? Pero antes de ser introducida había que sacar esa sangre del animal fuera de las murallas, fuera del campamento. Y una vez estando ahí fuera, se quemaba el animal, ¿vale? Por tanto, estar fuera del campamento significaba no estar limpio. En la época del Éxodo, quienes estaban ceremonialmente impuros tenían que estar fuera del campamento. Esto lo hemos leído en la Biblia. Y como os decía, de aquí cogen algo que es bueno y que tiene una implicación profunda, pero lo pervierten. Cogen un principio verdadero de la ley y lo distorsionan. Distorsionando el carácter de Dios, distorsionando la verdad trascendental para nuestras vidas. Y os lo voy a explicar. Hebreos 13, del 11 al 12 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre por causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, Antiguo Testamento, por lo cual Jesús también, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera de la ciudad, fuera de los muros. ¿Veis el principio? Os lo digo de otra manera. El Dios a que el pueblo del Señor ofrecía a sus hijos en sacrificio fuera de las murallas para demostrar ellos su amor a esta imagen, a este falso Dios, es un Dios que no tiene nada que ver con el Dios al que venimos a adorar. Es el Dios que hace todo lo contrario. Fuera de las murallas, Dios no te pide hijos en sacrificio, sino que entrega a su Hijo en sacrificio por amor a ti. ¿Lo entendéis? No tiene nada, absolutamente nada que ver con lo religioso. Cristo sufre fuera de las puertas de Jerusalén la humillación, el desprecio y la muerte que merecíamos. Y esto, hermanos, no es religión, es amor. Es amor. Y amor es relación. Amor es relación. Hay que salir del encierro de nuestra religiosidad, de la falsa seguridad que nos da la religiosidad basada en ritualismos vacíos, la misma que el pueblo de Judá tenía en sus tradiciones y sus ceremonias cuando dejaron de confiar en el verdadero Dios. Y el último punto. Empecé haciendo referencia a la angustia de Jeremías y quiero acabar con esto en mente. Para que podamos entender un poco más lo que el Señor nos quiere decir por medio de la palabra. Y cómo Dios está interesado en hacernos ver su verdad para romper con la religiosidad.
El verso 9 dice: y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro de sus enemigos que buscaban sus vidas. La desolación que tuvo que haber vivido el pueblo fue tan fuerte que les llevó al extremo de comer carne humana. Precisamente por la historia que os venía contando al principio. El imperio de Babilonia rodea Jerusalén y los tienen prisioneros, evitando que salgan por agua, por alimentación, y así están más de 2 años sitiados por los babilonios. Y tanto que la angustia del pueblo les lleva a que se conviertan en bestias salvajes, en caníbales. Esto es muy fuerte. ¿Y sabéis qué? Todo esto como resultado de la desobediencia. Tendrían que haber sido escenas trágicas y espantosas. Pero el Señor tenía que llevarles hasta allí para que ellos pudieran romper con sus prejuicios religiosos y todo lo que contaminaban su santo nombre. La ley establecía que ellos no podían tocar a ningún muerto. Lo sabéis, ¿no? Porque serían considerados impuros. La muerte para ellos era la más fuerte de las impurezas, ya que precisamente era el resultado final del pecado. Por eso no tocaban un muerto. Y Dios les humilla en su propia religiosidad para hacerles ver la dureza de su pecado. Como vasijas de barro ya duro, tienen que ser quebrados en todos los sentidos de su existencia. Las consecuencias de no querer ser moldeados por Dios y por no querer atender el consejo divino les lleva a declararse en sus propios actos inmundos, aborrecibles, despreciados y quebrantados. No solo debían comerse entre ellos por causa de la dureza de su propio corazón, sino que debían comerse su propia inmundicia religiosa. Para un judío, tener ya no solamente que tocar un muerto, porque la ley se lo impedía, su religión se lo impedía, debían ahora comérselos. Rompieron con sus prejuicios religiosos para no morirse de hambre, pero para no morirse de hambre debían comerse a sus hijos muertos. Y una muestra de esto lo vemos precisamente en el libro de Lamentaciones. Y todo esto lo traigo a la luz porque quiero que entendáis la angustia del profeta, la angustia de su mensaje, cómo el Señor les estaba mostrando a este hombre lo que había de venir si el pueblo no se arrepentía. Lamentaciones 2 del 20 al 21 dice: mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres del fruto de sus entrañas? ¿Los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? La respuesta para Jeremías era sí. Debían comerse entre ellos. Lamentaciones 4 del 8 al 13 dice: oscuro más que la negrura de su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, por lo que les decía, los sitiaron, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos de hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Fuerte o no? Nunca creyeron en su religiosidad que Jerusalén sería destruida por Dios.
¿Entendéis la angustia del profeta? Como os decía, él tenía una visión mucho más amplia de lo que había de venir. Y ahora lo estaba viendo, lo estaba viviendo. La ira de Dios había caído sobre su pueblo. Aquel pueblo que no quiso oír y que tuvo que ser quebrantado. Vasijas rotas. Y algo que me encanta de este tipo de angustia en el profeta es una angustia también que se ve para nosotros en la persona de Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Jesús en su humanidad conocía también lo que había de venir. Conocía la ira de Dios, conocía la dureza del corazón de los hombres, conoce la dureza de nuestro corazón, lo necio que somos, pero a pesar de eso, Jesús sigue avanzando en su humanidad, conforme a la voluntad del Padre. Y precisamente una de las escenas más trágicas en el monte de Getsemaní se ve la muestra de su llanto y de su dolor anticipado a la cruz. Dolor anticipado a la cruz. La Biblia dice que Jesús empezó a entristecerse y a sentir angustia, diciendo: mi alma está triste hasta la muerte. La Biblia textual dice: una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Viene la angustia, el desasosiego, las lágrimas, el desaliento. Y Jesús empieza a experimentar los efectos del pecado en su alma, en su mente y en su cuerpo. La Biblia dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como gotas de sangre. Como gotas de sangre. Y Jesús, en esa angustia, le lleva a decir al Padre: Abba, Abba, Padre, yo te conozco. Yo sé que tú todo lo puedes, que eres todopoderoso y que no hay nada imposible para ti. Por favor, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Lo entendéis? Mas sin embargo, ese Jesús en angustia, totalmente rendido a la voluntad de Dios, dice: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mas no sea lo que yo quiero, que no sea mi voluntad, sino lo que tú has establecido. Tu voluntad, para que se cumpla tu justicia. Tu ira, que refleja también tu amor. ¿Sabéis por qué? Porque el verdadero Dios no te pide hijos en sacrificio por amor a Él, sino que entregó a su propio Hijo en sacrificio por amor a ti. El Hijo del Dios Supremo, que no vivió su vida sin angustia. Angustia que bien le valió la pena llevar para que precisamente nosotros hoy tengamos acceso ante el trono de la gracia, que nos abre el camino hacia el Padre, para que pertenezcamos en un nuevo nacimiento a la familia de la eternidad. Su angustia le llevó a refugiarse en el Padre, angustia que no le hizo perder el enfoque, sino que permaneció mirando lo eterno. Misma angustia que llevó al profeta Jeremías a clamar no con un lloriqueo, sino con un llanto profundo y dolido, la gracia de Dios para su pueblo.
Por eso para mí tiene sentido lo que Kierkegaard dice acerca de la angustia. Angustia que bien vale la pena vivir. Angustia que nos hace vivir una vida auténtica y no una vida falsa. Angustia que nos lleva a buscar la paz, la seguridad y la tranquilidad en el Dios de nuestra salvación. Donde en un momento, cuando estemos con Él, ya no habrá más llanto ni dolor. ¿Estamos mirando a lo eterno? ¿Estamos mirando a lo eterno? Que la verdadera fe nos salve en medio de nuestra desesperación y que no perdamos este enfoque, que atendamos al consejo divino, que traigamos el cielo del reino de los cielos aquí en la tierra. La creencia en Dios mal fundamentada nos conduce a la religión. El conocer y profundizar a Dios es relación. Y de verdad, hermanos, al igual que el profeta Jeremías, que podamos terminar esta reunión esta mañana diciendo: Señor, sedúceme. Quiero ser seducido por ti. Eres más fuerte que yo y estoy dispuesto a que venzas sobre mí. Dejémonos vencer por Dios. Dejémonos seducir por Dios. La gracia, hermanos, no es religión, es relación. Así que piensa un poco en esto. Piensa un poco en esto. Y delante del Dios de salvación, analiza tu corazón.